Muy buenos días compañeros, mi nombre es Miguel Ángel Prado Tepatlán y yo les vengo a explicar el tema de mecánica, equilibrio de una partícula en el espacio. Comenzamos con el principio de equilibrio. ¿Qué es el principio de equilibrio? Encuentra su fundamento en la tercera ley de Newton, que establece que dos fuerzas están en equilibrio cuando su suma vectorial es nula, lo cual se cumplirá siempre y cuando dichas fuerzas tengan igual magnitud y direcciones opuestas. Para el caso de una partícula que están siendo afectadas por más o más de dos fuerzas, estará en equilibrio si la resultante de la suma vectorial de las fuerzas es cero. ¿Qué es una partícula? Una partícula consiste en un pequeño objeto al cual pueden ser atribuidas varias propiedades físicas y químicas, tales como un volumen o una masa. Estas varían ampliamente tanto en tamaño como en cantidad, desde partículas subatómicas como el electrón, pasando por partículas microscópicas como los átomos o moléculas, hasta las partículas macroscópicas como la pólvora u otros materiales granulados. Las partículas también pueden ser usadas para crear modelos científicos de incluso objetos más grandes, dependiendo de la densidad de tales como humanos moviéndose en una multitud o cuerpos celestes en movimiento. La primera ley de Newton, esta ley postula, por tanto, que es un cuerpo no se puede cambiar por sí solo su estado inicial, ya sea en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme, a menos que se aplique una fuerza o una serie de fuerzas cuya resultante no sea nula. Se dice que una partícula está en equilibrio cuando una partícula está en reposo, cuando se mueve a velocidad constante o cuando está en reposo. Matemáticamente, esta ley se expresa de la siguiente manera. Para el equilibrio de una partícula se requiere que las sumatorias de fuerzas sean igual a cero. Si las fuerzas son resueltas en sus respectivas componentes I, J y K, tenemos entonces que sumatoria de fuerzas en I más sumatoria de fuerzas en Y más sumatoria de fuerzas en K es igual a cero. Por consiguiente, para garantizar el equilibrio es preciso que las siguientes tres ecuaciones de componentes sean satisfechas. Sumatoria de fuerzas en X sea igual a cero. Sumatoria de fuerzas en Y sea igual a cero. Sumatoria de fuerzas en Z sea igual a cero. Estas ecuaciones representan las sumas algebraicas de las componentes X, Y y Z de fuerzas que actúan sobre una partícula. Usándolas podemos resolver un máximo de tres incógnitas presentadas generalmente como ángulos o magnitudes de fuerzas demostradas sobre el diagrama de cuerpo libre o de partícula.